Muy buenas tengan alumnos, esta vez con la semana 7 de Matemáticas 3, que son actividades que van a realizar. Primero que nada, pues hay que contestar y resolver las actividades que están pendientes todavía de las semanas anteriores para que les aparezca en su calificación en plataforma y que no salgan pues bajos, ¿no? En este caso, en la semana 7, pues tienen que leer del libro de la página 107 a 115 y resolver los ejercicios que se observan para esta semana. La primera parte es realizar los ejercicios del 1 al 11, correspondiente al ejercicio 4.1 de la página 116 de su libro de texto, que en dado caso pues viene siendo este apartado. Una vez que hayan leído las páginas correspondientes que abarcan los temas, pues ustedes van a leer y van a completar con palabras pues lo que viene de respuesta para esos ejercicios. Tenemos en esta parte, en la primera parte, el 4.1 que dice la primera sección, dice: en cada afirmación escribe cierto o falso según corresponda. Dice el primero: si el ángulo aumenta de 0 a 90, el seno del ángulo aumenta. Esto es correcto, esto es verdadero, porque el ángulo en la razón seno aumenta de 0 a 90 de valor de 0 a 1. Entonces, aquí la respuesta es verdadera. Y aquí pues el valor del ángulo aumenta de 0 y llega hasta el 1. De hecho no se pasa del 1. Hasta ahí va a llegar. En el caso del coseno, dice, si el ángulo aumenta de 0 a 90, el coseno del ángulo aumenta. Esto es falso. La F es falso, debido a que en el caso del coseno, el coseno de 90 vale 1 y el menor valor es 0. Entonces es de 1 a 0 el valor, ¿no? El coseno del ángulo de 90 vale 0 y al coseno de 0 vale 1. Y en el caso del C, si el ángulo aumenta de 0 a 90, la tangente del ángulo aumenta. Eso también es verdadero, dado que mientras mayor sea el ángulo de la tangente, mayor valor va a ser. Y aquí los valores que agarra es del 0 hasta el infinito, los valores que va a agarrar en la tangente. Y aquí, pues en la 2, 3 y 4, usted tiene que escribir, pues puede ser seno de x igual a 0, pues habíamos dicho que no. Entonces aquí la respuesta que es no. ¿Por qué? Porque solamente agarra el seno del ángulo, su valor, agarra nada más valores del 0 hasta el 1, donde el de 90 grados es lo que vale como 1. Ahora, puede ser coseno de x mayor de 2 o igual a 2, tampoco, no agarra esa cantidad, porque el caso del coseno del ángulo ahora es que empieza en el 1 y termina en 0, y siendo el valor de 0 para un ángulo de 90 grados, ¿sí? Y en el caso de la tangente, aquí sí lo es. ¿Por qué? Porque la tangente de un ángulo, a la hora de escribirlo, el ángulo empieza de 0, pero su valor es del infinito cuando es de 90 grados. O sea, es una cantidad muy, muy grande, ¿no? De esta forma nos queda la respuesta para esa parte. Y ahora dice, si la medida de un ángulo va cambiando de 0 hasta 90, el seno del ángulo va cambiando de 0 hasta el valor de 1, lo que va a agarrar. Hasta el 1 llega el máximo valor de un seno. Si la medida de un ángulo va cambiando de 0 hasta 90, el coseno del ángulo va cambiando, ahora es al revés. Comienza del 1 cuando su ángulo vale 0 y hasta 0 cuando llega a 90. Si la medida de un ángulo va cambiando de 0 hasta 90, la tangente de ese ángulo va cambiando desde 0 hasta el infinito, va a quedar su valor. Ahora las otras que son verdadero y falso. Si el ángulo A es mayor que el B, entonces seno de A es mayor que seno de B. Esto es verdadero. Porque, por ejemplo, si el ángulo A vale 60 y el ángulo B vale 30, pues sí, seno de 60 es mayor que seno de 30 a la hora de sacar su valor. Entonces ustedes lo pueden obtener con ese dato en su calculadora.
Ahora dice lo siguiente: si el ángulo A es mayor que el ángulo B, entonces coseno de A es mayor que coseno de B. Habíamos dicho que esto es falso. Mientras mayor sea el ángulo, por ejemplo, coseno de 60 es menor que coseno de 30. Ahora si fuera al revés, porque ahora si sacamos coseno de 60 y coseno de 30, van a ver que coseno de 30 va a dar un valor más grande, porque mientras más se acerca al 0, su valor va a ser 1. Y en el caso del 9, 10 y 11, pues habíamos dicho, como en el 2, 3, 4, pues hemos dicho que aquí pues no puede ser, aquí no puede ser y aquí sí puede ser. ¿Por qué? Porque aquí pues recuerden que mientras el mayor sea el ángulo hasta 90, de seno del ángulo hasta 90 grados, aquí pues su valor vale 1. Y en el caso del coseno del ángulo, si sea hasta 90, cuando vale 0, aquí vale 1. Pero cuando vale 90, aquí va a valer 0 su valor. Y en el caso de la tangente del ángulo, pues cuando vale 0, pues vale 0. Pero cuando vale 90, el valor de la tangente es infinito, ¿sí? Entonces, así de esta forma que le he explicado para esos ejercicios de la parte 1 que están en su libro. Ahora, en la parte 2, pues es encontrar la medida del triángulo de los ángulos agudos de 45 como se muestra en la figura y determinar las razones trigonométricas indicadas. Los resultados deben ser exactos, no usar la calculadora en este caso, ¿no? Puede basarte en la información de la página 117, donde ya se ve en cuenta pues qué razón trigonométrica tenemos aquí. Bueno, para saber qué razón trigonométrica es la que se puede obtener para estos casos, pues debemos de conocer de que los triángulos rectángulos pues tiene hipotenusas y catetos. Hipotenusa en un triángulo rectángulo es el lado más largo, en este caso raíz cuadrada de 2 es la hipotenusa, aquí como h la podemos obtener. Y aquí, pues estos son catetos, ¿sí? Catetos puede ser cateto de aquí, el cateto de un lado y cateto de otro lado. Entonces, vamos a encontrar para el caso de seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante los valores. Pero antes de eso, pues vamos a seleccionar cualquier ángulo de 45 grados. Puede ser el ángulo A, que está aquí arriba, o el ángulo B. Esto con la finalidad de encontrar su cateto opuesto y su cateto adyacente, que son valores que necesitamos para obtener esa razón trigonométrica. Si, por ejemplo, agarramos el ángulo A, el cateto opuesto viene siendo aquel lado de los catetos que no tienen en común ese ángulo A. En este caso, este valor que está aquí es el cateto opuesto. Aquí abreviado como CO. Y el cateto adyacente es aquel lado donde sí tiene en común formándose el ángulo que estamos agarrando. Entonces el ángulo de 45. Entonces este lado es el cateto adyacente, que es el lado que tiene en común para que se forme dicho ángulo de 45 grados. Entonces si seleccionamos este ángulo A, ¿sí? Con esto vamos a sacar la razón trigonométrica que nos están pidiendo. El primer caso pues seno de 45. Si ustedes leyeron los textos, pues va a aparecer de que seno de un ángulo es dividir entre el cateto opuesto sobre hipotenusa. Y como ya tenemos cantidades, pues cateto opuesto vale 1, hipotenusa pues vale raíz de 2. Entonces así nos va a quedar la respuesta para el primer seno del ángulo. Ahora, coseno del ángulo, en el caso de 45, es la razón trigonométrica de dividir cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente pues vale 1 y la hipotenusa pues vale raíz de 2. Quiere decir que así nos va a quedar ese apartado. Tangente del ángulo es la razón trigonométrica de dividir cateto opuesto entre cateto adyacente. Pues aquí cateto opuesto vale 1, cateto adyacente vale 1 y 1 sobre 1 pues se sigue dando 1. La cotangente es la razón trigonométrica contraria a la tangente, que ahora es al revés, dividir el cateto adyacente entre el cateto opuesto. Y como tenemos estos valores, pues va a ser 1 sobre 1 otra vez, y nos va a dar el resultado de 1 para este caso. La secante es la razón trigonométrica contraria al coseno del ángulo, donde es dividir ahora
la hipotenusa entre cateto adyacente. Nótese que aquí en la secante pues solamente cambiamos el lugar con el valor de coseno, y ahora la hipotenusa pues vale raíz cuadrada de 2 y la cateto adyacente 1, entonces raíz cuadrada de 2 sobre 1 pues sigue siendo raíz cuadrada de 2. Y la cosecante es la razón trigonométrica contraria al seno del ángulo, donde es la hipotenusa entre el cateto opuesto. Entonces se parece a la secante, pues raíz cuadrada de 2 es la hipotenusa y el valor de 1 es el cateto opuesto. Raíz cuadrada de 2 sobre 1 pues sigue siendo raíz cuadrada de 2 dicha solución. Ahora en el tercer apartado pues es igual parecido a la información anterior de la 2, pero ahora con más datos. Aquí tenemos un triángulo rectángulo pues totalmente diferente. Aquí tenemos un triángulo rectángulo totalmente diferente y pues vamos a sacar ahora las razones trigonométricas que nos están pidiendo para ángulo de 30 y ángulo de 60. Bueno, si queremos sacar para el 30, pues primero tenemos que identificar quién es la hipotenusa y los catetos opuesto y adyacente. En el caso de la hipotenusa, pues recuerden que es el lado más largo de un triángulo rectángulo, es este. Y en el caso para el ángulo de 30, el cateto opuesto pues viene siendo el cateto que no está tocando directamente ese ángulo. Y el cateto adyacente pues el que sí está enseguida de él, ¿no? Entonces aquí tenemos ya identificados para el ángulo de 30 grados que tenemos aquí, puede llamarle ángulo A y este se llama ángulo B, ¿no? Para luego sacarlo. Entonces, el primero, pues seno de 30, pues nos dice que recuerden que es la razón trigonométrica de cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto vale 1, hipotenusa pues vale 2, quiere decir que nos va a quedar como un medio en este apartado. Coseno del ángulo es dividir cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces, raíz cuadrada de 3 es cateto adyacente sobre 2, que es la hipotenusa, entonces nos va a quedar como raíz cuadrada de 3 sobre 2. Tangente del ángulo pues es dividir cateto opuesto entre cateto adyacente, entonces cateto opuesto vale 1 y cateto adyacente vale raíz cuadrada de 3, entonces nos va a quedar en este apartado de esa forma. Cotangente es lo contrario que la tangente, donde ahora se van a voltear los valores, por lo tanto ahora va a pasar primero raíz cuadrada de 3 sobre 1, pues sigue siendo raíz cuadrada de 3. Secante de un ángulo es lo contrario del coseno del ángulo, donde ahora es cambiar el valor del coseno como estaba. Ahora el 2 que estaba como denominador del coseno, ahora va a pasar como numerador, y la raíz cúbica de 3 pasa como denominador, el cambio, entonces nos va a quedar como 2 sobre raíz cúbica de 3. Cosecante del ángulo es lo contrario que seno del ángulo, entonces aquí va a estar al revés los valores, se van a cambiar. Entonces el 2 va a pasar como numerador y el 1 como denominador. Entonces 2 entre 1 pues le da un valor de 2. Bien, para 60 grados ahora tenemos que identificar qué va a ser para el cateto opuesto y quién va a ser el cateto adyacente. Como ahora es el ángulo B para 60 grados, el cateto opuesto es aquel ángulo pues que no toca ese lado en común. Entonces aquí raíz cúbica de 3 ahora va a ser el cateto opuesto. Y el cateto adyacente pues va a ser el lado en común para ese ángulo de 60. Quiere decir que ahora el cateto adyacente va a ser 1. La hipotenusa pues siempre va a ser la misma, es el lado más largo, no va a cambiar. Y ahora sí, con estos datos se puede sacar las operaciones para 60 grados. Ahora, para seno de 60 pues es sacar la división del cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces raíz cúbica de 3, cateto opuesto, sobre hipotenusa, que es 2, ¿no? Entonces aquí nos va a quedar que raíz cúbica de 3 sobre 2 va a ser el seno del ángulo. El coseno del ángulo es cateto adyacente entre hipotenusa, entonces cateto adyacente es 1, hipotenusa es 2, entonces aquí queda como un medio esta solución. Tangente del ángulo es dividir cateto opuesto entre cateto adyacente, entonces vas a dividir raíz cúbica de 3 sobre 1, pues te da raíz cúbica de 3. Cotangente del ángulo pues es lo contrario a la tangente, donde ahora el 1 pues va a pasar como numerador y la raíz cúbica de 3 como denominador, entonces nos va a quedar así como 1
sobre raíz cúbica de 3. Secante del ángulo, pues es lo contrario al coseno del ángulo. Entonces, si en el coseno del ángulo pues tenías 1 sobre 2, lo contrario sería ahora 2 sobre 1 y 2 sobre 1 te queda 2. Y cosecante del ángulo pues es lo contrario a seno del ángulo. Si en el seno del ángulo tenías raíz cúbica de 3 sobre 2, ahora en el cosecante pues sería 2 sobre raíz cúbica de 3. El orden de estos valores, ¿no? Bueno, para el último apartado de los ejercicios, pues ahora es determinar las razones trigonométricas usando la calculadora, ¿no? Pues aquí la calculadora, si tienen una calculadora científica o en su celular la pueden programar en modo científico, pues la pueden sacar rápidamente estos valores de seno, coseno, tangente. En su calculadora solamente existen las razones trigonométricas seno, coseno, tangente. En algunos casos, por ejemplo aquí en la computadora, pues sí, tenemos hasta secante, cosecante y cotangente, ¿no? Pero igual les voy a enseñar cómo sacarlos en la calculadora cuando no tienen los otros tres últimos. Por ejemplo, tenemos lo que es coseno de 132. Bueno, entonces en una calculadora sí se escribe primero la razón coseno y luego 132. En mi caso, primero es escribir la cantidad y luego escribir coseno y ya obtengo pues ese resultado. Si se fijan bien, me da un resultado de menos 0 punto y demasiados decimales. Aquí lo que tienen que hacer es reducir pues los decimales lo menos que se pueda, redondearlos. Puedes, por ejemplo, escribirlo como menos 0.67, excluir hasta aquí nada más. Y entonces eso lo puedo escribir aquí en este apartado, escribir menos 0.77 su valor. Ahora si nos vamos de nuevo otra vez a la calculadora, de esta forma, pues ahora para sacar el seno de 47, pues tendríamos que hacer borrar aquí y obtener ya otro apartado. Entonces aquí si quiero escribir seno de 47, en mi caso sería escribir 47 razón trigonométrica seno o sin, y aquí obtengo otro resultado donde obviamente pues voy a tener muchos valores. Se pueden redondear a 0.73 porque el 1 pues no te da una unidad nueva, una unidad de más. Entonces yo puedo escribir aquí como 0.73 dicho valor. Y entonces así me va a quedar el seno de 47. Si quiero escribir tangente 88, pues ahora tecleo 88 en mi caso y luego tan de tangente. Si se fijan bien, pues son valores más grandes la tangente, porque recuerden que el seno y coseno, el mayor valor que puede llegar es 1 o menos 1. Bueno, aquí se puede redondear a el 73, se puede redondear a 64 porque hay un 6 en el tercer término, ¿verdad? Entonces va a quedar escrito como 28.64 dicho valor. En este caso la tangente 88. Bueno, en su calculadora a lo mejor no se encuentran las razones trigonométricas cosecante, secante, cotangente. Bueno, en mi caso pues sí se encuentran y se puede sacar directamente si yo tecleo como las anteriores. Pero bueno, si no tenemos estos valores, aquí pues se tiene que hacer otra operación. Bueno, en el caso de los cosecante, secante y cotangente, pues aquí uno tiene que conocer ciertos valores. Por ejemplo, el cosecante, para sacar el cosecante en su calculadora, pues tienen que dividir 1 entre el seno del ángulo, ¿sí? Entonces, si yo conozco el ángulo que es de 40, es dividir 1 entre el seno de 40. Y pues tengo que sacar, pues, cuánto es seno de 40. Esto es cuando no aparecen los tres restantes en su calculadora, pero se puede sacar con esta técnica. Por ejemplo, si yo escribo seno de 40 en la calculadora, aquí en este caso, pues sale que es 0.74 redondeado. Entonces yo escribo 1 entre 0.74 y esta operación pues la hago yo en la calculadora, borrando esta parte y escribo pues 1 entre 0.74, le doy igual y obtengo un resultado de 1.56 redondeado su valor. Entonces este sería el cosecante de este ángulo.
Para el caso del secante es la razón trigonométrica 1 sobre coseno del ángulo. 1 sobre coseno. Entonces aquí como tengo el coseno de 70, pues 1 sobre coseno de 70, pues primero saco cuánto es coseno de 70. Entonces en mi calculadora pues saco cuánto es coseno de 70. Entonces escribo 70 coseno. Entonces tengo un valor de 0.34 redondeado. Entonces este valor lo vamos a escribir aquí como 0.34. Y divido 1 entre 0.34. Te va a dar una respuesta, ¿no? Entonces si yo divido 1 entre 0.34, le doy igual, me sale que es 2.94 redondeado. Entonces yo aquí escribo 2.94 para ese secante de 70. Para la cotangente de 65 es lo contrario que en el caso de la cotangente de un ángulo. Cotangente de un ángulo es dividir 1 entre tangente del ángulo. Entonces si conocemos el tangente en la calculadora, pues es escribir 1 entre tangente de 65, dicho valor, y pues tenemos que saber cuánto vale tangente de 65. Entonces primero hay que saber cuánto vale tangente de 65 y te da 2.14 redondeado. Entonces sería 1 entre 2.14 para obtener dicha solución. Esto pues al hacer en la calculadora, pues vamos a escribir 1 entre 2.14 y ya nos da un valor de 0.47 redondeado, porque es un 7 el que está en el tercero, se puede redondear al entero próximo. Entonces 0.47 redondeado, dicho valor es la cotangente de un ángulo. El coseno, pues esta respuesta de G es la misma que la de la A, aquí lo tenemos, menos 0.77. Y para el caso del H y del I, que están en minutos, ángulos y minutos, primero estos 30 y 25 minutos hay que transformarlo a ángulos. ¿Cómo? Pues aquí en el caso del 30 minutos es dividir 30 entre 60. 30 entre 60 pues te da 0.5. Y se lo sumas a 27, quiere decir que es coseno de 27.5. Y ya pues esta parte pues usted ya fácilmente lo pueden sacar con su calculadora. Y en el caso de 25 minutos pues sería 25 entre 60. Si hacemos esta división 25 entre 60, pues te va a dar un valor de aproximadamente de 0.42 redondeado, y se lo sumas al 31, pues sería seno, esto va a quedar como seno de 31.42, y ya esto en la calculadora se puede sacar muy fácilmente. Entonces de esta manera se puede obtener los valores de esas razones trigonométricas con ayuda de la calculadora. Entonces sería todo y nos vemos en la siguiente sesión.